a conversar sobre un síntoma bastante común en la medicina, que es el dolor lumbar o llamado lumbalgia. Vamos a empezar recordando la biomecánica y la anatomía de la columna vertebral para poder entender por qué hay dolor lumbar y por qué vamos a clasificar las lumbalgias, como vamos a ver en lumbalgia mecánica y lumbalgia no mecánica. Tenemos que recordar las estructuras anatómicas que conforman la región lumbar. Vamos a empezar viendo lo que es la columna vertebral. Aquí ustedes pueden ver. ¿Esta puntera no tiene? Sí, sí. El botón superior. Ya, gracias. Aquí estamos recordando la anatomía, la parte anterior de la columna vertebral y el arco posterior de la columna vertebral. En el arco anterior vemos los macizos óseos, las vértebras, unidas con los discos intervertebrales, ¿no? Cuerpo vertebral, todo lo que son las 5 vértebras lumbares, la lordosis fisiológica que tiene la columna lumbar. Vemos el arco posterior, lo constituyen las apófisis transversas o procesos transversos, las articulaciones interfacetarias, las apófisis espinosas que van conformando los agujeros de conjunción donde salen los nervios y vasos vertebrales, ¿correcto? La carilla articular, todas estas estructuras que conforman la columna lumbar, cualquiera de ellas puede verse afectado por alguna patología. ¿Qué es lo más usual que veamos como patología de la columna lumbar? Las fracturas vertebrales, fractura de los cuerpos vertebrales en las personas que tienen osteoporosis. Otra patología bastante frecuente que vemos en la columna lumbar son las discopatías. ¿Qué significa discopatía? Que los discos vertebrales van perdiendo su tamaño, ¿no? Su tamaño original, y eso va a producir que estos discos vertebrales se vayan desplazando en sus lugares. Se pueden desplazar hacia atrás o hacia adelante. Tenemos las llamadas hernias, cuando se protruyen los discos vertebrales. A nivel de lo que son las articulaciones interapofisiarias, estas articulaciones o facetas también tienen cartílago y puede producirse ahí un proceso llamado artrosis. Tercera causa para tener problemas en la columna lumbar. Es decir, con esta imagen queremos ver que tanto en el cuerpo vertebral, en los discos vertebrales, en las articulaciones interapofisiarias, en los ligamentos, si bien acá no están los ligamentos, ustedes recuerdan anatomía, los ligamentos anteriores, los ligamentos posteriores, los ligamentos interespinosos también pueden ser causa de patología de la columna lumbar. Acá ya está la médula espinal y por los agujeros de conjunción saliendo sus raíces respectivas, ¿no? Esto es importante, esta anatomía, porque si este disco protruye hacia atrás, ¿qué puede comprimir? A una raíz, o puede haber y si este espacio se estrecha, puede haber compresión de la médula espinal, y ese paciente tener, además de lumbalgia, manifestaciones neurológicas, ¿no? ¿Qué función cumple la columna vertebral en el aparato locomotor? Nos da la posición de estar erguido, la posición erecta. La columna vertebral es flexible, claro, tenemos flexibilidad, ¿no? Gracias a que los discos son 90% agua, y eso permite la flexibilidad hacia atrás y hacia adelante. ¿Protege qué protege? Protege al sistema nervioso central, a la médula espinal con sus respectivas raíces. También la columna vertebral nos da el equilibrio y nos da la función de la mecánica, la locomoción, ¿no? Todo eso puede afectarse si hay alguna patología que esté afectando a estas estructuras de la columna lumbar.
Y los músculos cumplen una función importante en la mecánica, en la función erecta del cuerpo y también en la movilidad, ¿no? Los principales músculos intervertebrales, los cuadrados lumbares, y la musculatura es otro componente de la columna vertebral que nos suele dar también la lumbalgia, que es dolor lumbar. Lumbalgia es un síndrome. La lumbalgia es un síndrome. ¿Cuál es la definición del síndrome? Conjunto de signos y síntomas que tienen un origen igual o diferente origen. Diferente origen, ¿no? La lumbalgia puede ser causada por patología de la columna, puede ser una lumbalgia visceral, un dolor irradiado, y el origen está en los riñones, en una víscera, en fin. Entonces, lumbalgia es un síndrome doloroso de la región lumbar. Vamos a ver cómo se hace la exploración de la columna lumbar. El examen clínico del aparato locomotor comprende 3 etapas: inspección, palpación y movilidad. Igual cuando examinamos la columna vertebral con el paciente de pie, sin su polo, se le examina las curvaturas de la columna. ¿Cuáles son las curvaturas de la columna vertebral? Sifosis y lordosis, ¿no? La lordosis cervical, la sifosis dorsal, la lordosis lumbar y la sifosis sacrocoxígea. Esas son las curvaturas en la posición lateral del perfil. Y la principal curvatura es la frontal, ¿no? Que debe estar alineada a las aposis espinosas. Si no, tendríamos la llamada escoliosis, desviación de la columna en su eje antero-posterior. Empezamos con la inspección de la columna. Es la manera como se examina. Miramos que toda la columna tenga un eje lineal derecho, recto, ¿no? La columna examinamos también si tiene adecuada la lordosis lumbar, tiene muy acentuada la lordosis, se llama hiperlordosis. Hay personas que por su naturaleza física son hiperlordóticas, ¿no? Son bien requebrados, bien torciditos, ¿no? Bien requebrados. Hay otros que son planos, ¿no? Es la constitución de cada persona. Muy bien, eso en la inspección nos permite ver algunos cambios, nos permite ver si la columna es simétrica o asimétrica también. La movilidad, ¿no? Se le pide al paciente que haga el movimiento de flexión. Lo fisiológico es que el paciente llegue lo más próximo a sus dedos. En lo fisiológico, las inclinaciones laterales para poder ver que la columna también se desplaza en los movimientos de inclinaciones laterales, ¿no? Ver la movilidad de la columna lumbar. Y la palpación se hace cogiendo. Con nuestro paciente vamos cogiendo las apófisis espinosas de todo el segmento lumbar y también palpamos la musculatura, los cuadrados lumbares. Si están de regular tono, están tensos, contracturados y muy dolorosos. Eso comprende el examen de la región lumbosacra. Muy bien, ¿por qué se trae este tema a la docencia? Porque ya les dije, una razón, y la lumbalgia es un síndrome doloroso que cualquier médico tiene que tener la capacidad de poder resolver, muy independiente de la especialidad que siga. Es un dolor muy común, muy frecuente en la población. Todos nosotros, sé que en algún momento tienen un episodio de dolor lumbar, todos. En algún momento todos nosotros tenemos un episodio, prácticamente más del 90% de las personas han tenido un episodio doloroso lumbar. Muy bien, de ese episodio 85% muchas veces no se sabe la causa. El dolor viene y también se va. Suele resolverse en unas 4 a 5 días. Puede haber recurrencia del dolor lumbar. La causa más frecuente es la lumbalgia de causa mecánica. La palabra mecánico se refiere a que son dolores provenientes de cualquiera de las estructuras de la columna lumbar, pero que no es de causa inflamatoria, no es infeccioso, no es tumoral. Eso se llama lumbalgia mecánica. ¿Y qué otro impacto tiene la lumbalgia? Que es causa de discapacidad. Sobre todo eso se ve a nivel laboral. Personas que trabajan, por ejemplo, en minas, ¿no? Los mineros, las personas que cargan peso, los albañiles, que trabajan en el mercado, cargan sus bultos. Entonces, los pescadores, todos ellos, el agricultor, las amas de casa cargando, haciendo sus labores diarias. Las gestantes también tienen lumbalgia por el abdomen grávido, y eso les causa una contractura muscular. Por lo tanto, todo eso es característica lumbalgia.
¿Por qué la lumbalgia puede ser causa de discapacidad? Analicemos. Una persona que trabaja en la mina, carga pesos y está constantemente con episodios dolorosos. Llega un momento que ya ese dolor ya se hace persistente, está ahí más de 6 meses. Ese trabajador, ¿qué va a hacer? Seguir pidiendo descansos médicos. Y llega un momento en que el empleador le va a decir, ¿sabe que usted no puede elaborar? O se va o pide una discapacidad laboral para que le paguen por discapacidad. Muy bien, ese es un impacto que tiene este problema de la lumbalgia. También la lumbalgia va a causar en la persona que lo padece, va a causar una sensación de estrés, de ansiedad o depresión, porque la persona no puede vivir tranquila, está con el dolor lumbar permanente. Pues es una causa también de trastorno de tipo psicológico. Por lo tanto, no olvidemos que esta es una patología bastante frecuente y que tiene una secuela social que es la discapacidad. En cuanto a la epidemiología, como les mencioné, más del 60% o 80% aproximadamente tiene un episodio doloroso. Es más frecuente entre los 30 y 50 años de edad. Empezar una lumbalgia antes de los 30, que dure de más de 3 meses la lumbalgia, hay que pensar en unas causas no mecánicas. Y empezar una lumbalgia después de los 60, 70 años, hay que pensar también una causa no mecánica. Puede ser un tumor, una fractura vertebral, muy bien. Afecta por igual a hombres y mujeres. Y como les mencioné, la lumbalgia cuando se hace crónica va a causar en la persona que lo padece trastorno psicológico como depresión y estrés. ¿Cómo se hace el diagnóstico de lumbalgia? La anamnesis. ¿Qué preguntaríamos en cuanto al dolor lumbar? ¿Qué preguntarías? Tienes a una persona, una señora de 40 años que te consulta por 3 semanas con dolor lumbar, dolor localizado en el cuerpo lumbar. ¿Qué datos son importantes que debes pedir en la anamnesis? ¿Dónde la localización, el tipo también? Localización. Si irradia. ¿Te interesa qué irradiación? ¿Hacia arriba, hacia el cuello, hacia las piernas, hacia el abdomen? Hacia las piernas. Hacia las piernas. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de irradiación? Irradiación hacia miembros inferiores. ¿Qué otra irradiación nos interesaría conocer en lumbalgia? Si se va hacia adelante. Si se va hacia la zona abdominal. Sí. ¿Por qué? Porque podría confundirse con una patología renal también. Correcto. Si esa lumbalgia se irradia hacia la zona genitourinaria, hacia la pelvis, en el caso del varón hacia el pene, hacia los testículos, porque puede ser un cálculo el que esté descendiendo, como dolor lumbar. Y si se irradia hacia el abdomen, ¿qué podríamos pensar? De repente en una etiología visceral, una pancreatitis, un tumor pancreático. Entonces es importante ver la irradiación. ¿Correcto? ¿Qué más? ¿Qué otra característica nos interesa en la anamnesis de lumbalgia? El tipo de dolor. ¿Cómo preguntarías el tipo de dolor? Tipo de dolor. Punzante. Que sea te dice que sí es punzante. ¿Qué te hace pensar como clínico? Es punzante, sí. Que el dolor no se puede localizar en una sola región. Cuando está haciendo actividad o cuando está descansando, porque me diría si es de tipo inflamatoria o mecánica. El dolor cuando es inflamatorio se exacerba ¿en qué situación? En el descanso. En el descanso, en el reposo, se empeora en la noche, no tiene una posición cómoda para descansar. Y cuando la lumbalgia es mecánica, aumenta con el trabajo, está cargando pesos, está barriendo y calma cuando se sienta a descansar, cuando ya deja hacer esa labor. Eso es importante, ¿ya?
saber distinguir entre un dolor mecánico y un dolor inflamatorio. La característica es que el mecánico se empeora con la actividad. Ahorita cualquiera de ustedes puede estar con lumbalgia, de repente es mecánico, la postura. Han estado 4 horas de repente o 3 horas sentados en la mañana y ahora están de nuevo sentados acá y han cargado mochilas y han venido corriendo, entonces están con una lumbalgia de causa mecánica. Pero ¿qué pasa? Se van a su casa, se van a descansar y en la noche ese dolor está ahí y no pasa. Cambian de posición y no pasa el dolor. Ya hay que estar alertas. Es un dolor inflamatorio. Puede tener otro origen. Muy bien. También es importante ver el tiempo. Se define como un dolor agudo cuando tiene menos de 12 semanas. Y un dolor crónico cuando tiene más de 12 semanas, o sea, más de 4 meses. Ustedes, no sé si ya habrán hecho la teoría de espondiloartropatías seronegativas. Bueno, lo van a hacer, ahí van a hablar, de nuevo van a conversar sobre la lumbalgia, que es un síntoma característico de las espondiloartritis, tipo espondilitis anquilosante, espondiloartritis psoriásica, en fin. Entonces, el resumen, tenemos que distinguir si es un dolor mecánico o un dolor inflamatorio. Tiempo de enfermedad, irradiación del dolor, localización del dolor. ¿Qué otro dato más importante pedirían, además de los síntomas de dolor? ¿Qué más preguntarían? ¿Qué preguntarían? ¿Qué otros datos son importantes que debemos tener en la anamnesis? ¿La qué? ¿Cuál es su ocupación? Correcto. Datos de la labor. ¿Qué realizan, no? ¿Qué más interesa saber? Sí, siempre tenemos un dolor. Correcto. Si es producto de una caída, un golpe, si es la primera vez que tiene la lumbalgia, o esto ya se está repitiendo cada cierto tiempo, o sea, se está haciendo crónico. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué otros datos? Pregúntenme. Síntomas asociados al dolor. Signos y síntomas asociados. ¿Cómo cuáles? Parestesias, fiebre, baja de peso, con antecedentes. ¿Sabe qué? Yo tuve cáncer de próstata, tuberculosis. He tenido unas heridas en las piernas con pus y ahora estoy presentando una lumbalgia. Como vamos a ver, hay espondiloartritis infecciosas, ¿no? Entonces, síntomas generales, señales de alarma le llamamos, los red flags, señales de alarma: fiebre, baja de peso, antecedente de una neoplasia. No es lo mismo la lumbalgia de una persona de 40 años que la persona de 80 años. Entonces, todos esos datos son importantes. Al examen físico, a nivel de la región lumbar, vamos a observar, inspeccionar la postura, la curvatura, vamos a ver la palpación, la movilidad, el examen neurológico, principalmente vamos a ver los reflejos osteotendinosos, los reflejos aquilianos, si hay la maniobra de la Segue, ¿no? Para evaluar qué cosa. ¿Con qué estamos evaluando la Segue? El signo de la Segue, ¿para qué lo utilizamos? Si hay que, si hay qué cosa, ustedes han llevado semiología. ¿Cuándo buscan el signo de la Segue? Se aplica en semiología neurológica para evaluar al nervio ciático. Cuando se le pide al paciente en decúbito dorsal que vaya levantando la pierna, si hay irradiación y está a los 30 grados aproximadamente y aparece un dolor radicular a lo largo de toda la pierna, en el momento que esté levantando la pierna y ya no quiere seguir por el dolor, eso indica que estamos extendiendo el nervio ciático y el paciente está haciendo una ciática. Por eso hay que hacer un examen neurológico completo y un examen articular.
¿sabe qué, doctora? Sí tengo lumbalgia, pero me está doliendo los talones y los tobillos. No, ya está con artritis en los tobillos, más lumbalgia, ya puedo deducir qué enfermedad tiene el paciente. Entonces el examen es completo, integral. Ahí, a ver, estamos haciendo la inspección. A ver, ¿quién levanta su mano y dice que hay en la inspección? A ver, un voluntario, voluntaria, ¿qué observan a la inspección en esta foto? ¿Cómo están sus ejes del paciente? ¿Cómo está su eje lineal? Hay una escoliosis a nivel dorso-lumbar, ¿no? Y también hay una hiperlordosis. Y vean qué asimetría es. Esto se ve más asimétrico. Es un paciente que viene con lumbalgia mecánica, es un paciente obeso, tiene alteraciones en la mecánica de la columna, viene por lumbalgia. Acá, ¿qué les parece? Se le pide al paciente que haga la flexión y miren lo que logra flexionarse. Es la imagen de un paciente con una espondilitis anquilosante. La columna está anquilosada, ya no se puede flexionar. Acá estamos viendo la flexión anterior del paciente, ¿no? Haciendo una evaluación ya de la columna lumbar propiamente. Factores, como ustedes me han mencionado, la labor que realiza el paciente, también el factor psicosomático es causa de lumbalgia, factores fisiológicos también como causa de lumbalgia. Otras condiciones, ¿no? Clasificación de la lumbalgia, mecánica y no mecánica. Como pueden ver, el 90% suelen ser situaciones mecánicas y el 10%, menos mal, que es poquito, es las causas inflamatorias, ¿no? Vamos a ver, esta señora limpiadora de pisos, mire la mecánica de la columna, ¿no? En esa posición, todos los días va a estar con su lumbalgia, ¿correcto? Trastornos en los discos vertebrales y vamos a ver las causas. La lumbalgia no mecánica se caracteriza porque el dolor es permanente, no alivia con el descanso, quita el sueño y tiene manifestaciones sistémicas. La lumbalgia no mecánica. Recuerden esto. Pero, en la lumbalgia no mecánica también podría haber rigidez de la columna vertebral. Hay dureza, rigidez de la columna vertebral, efectivamente. ¿Cómo diferenciar un dolor lumbar mecánico de un dolor lumbar inflamatorio? Pasamos a ver esta diferencia. La edad. La lumbalgia de causa inflamatoria suele presentarse ante los 40 años de edad. En cambio, la otra, variable. El dolor inflamatorio suele ser insidioso. La lumbalgia mecánica suele tener menos tiempo, más agudo. Rigidez, lo que mencionamos. Hay una rigidez de la columna, principalmente al amanecer en las mañanas, en las causas inflamatorias. El ejercicio físico mejora la lumbalgia inflamatoria, en cambio empeora la lumbalgia de causa mecánica. El sueño está alterado en la causa inflamatoria. La lumbalgia mecánica no tiene por qué haber afectación a otros órganos. En la lumbalgia inflamatoria sí. Respuesta a los antiinflamatorios no esteroideos. Una rápida respuesta en la lumbalgia inflamatoria. El ejemplo típico es varón menor de 30 años, 3 meses con lumbalgia, dolor en los talones y ese dolor le quita el sueño. Varón con dolor, patrón inflamatorio, menor de 30 años, eso es igual a una espondiloartritis cero. Es una lumbalgia inflamatoria. Causa de dolor lumbar no mecánico. Acá están, en primer lugar, las espondiloartropatías seronegativas, espondilitis anquilosante, artritis psoriásica, artritis reactiva, las artritis enteropáticas, la espondilitis anquilosante juvenil y las espondiloartropatías axiales no radiológicas. Señales de alarma frente a una lumbalgia inflamatoria: un dolor de inicio súbito
súbito al menor esfuerzo. En esta anciana podríamos pensar en una fractura vertebral por osteoporosis. Un anciano con dolor lumbar y con signos de caquexia, una neoplasia. Temperatura febril, puede ser una infección en la columna vertebral, antecedente de tuberculosis, una tuberculosis vertebral como causa de dolor lumbar, señales de alarma. Dolor no mecánico, la fiebre, historia previa de cáncer, inmunosupresión, uso de corticoides o fármacos inmunosupresores, pérdida de peso, síntomas que señalen que hay un compromiso neurológico, artritis son señales de alarma con una persona con lumbar, ¿correcto? Infecciones bacterianas, tuberculosas, principales tumores, mieloma múltiple. El mieloma es un tumor hematológico que suele siempre empezar o dar su señal causando una fractura vertebral. Mieloma múltiple. Nosotros cuando vemos un paciente mayor con fractura vertebral, primero investigamos mieloma, después ya osteoporosis. Fracturas patológicas. Un dolor referido son los dolores de causa por vísceras, un aneurisma de aorta, puede dar también un dolor irradiado hasta la zona lumbar, litiasis renal, prostatitis, cáncer de colon, pancreatitis, nos puede dar un dolor referido a la zona lumbar. Acá vemos la imagen de una persona, miren la columna, ¿cómo está su curvatura, su lordosis lumbar? No hay, ¿no? Se ve una columna lumbar, una región lumbar plana, recta. Acá es, y acá está el detalle, ¿no? Compromiso del disco y de la vértebra, una espondilolisitis tuberculosa. Vamos a pasar ahora a lo que es la clínica de la lumbociática. Hablar de lumbociática tenemos que recordar la anatomía del disco vertebral. Esa es la característica del disco, ¿no? Alojado en el cuerpo vertebral, el canal medular con su contenido y las raíces cervicales. Hablar de una hernia es que se pierde esa capa, ese anillo fibroso del disco y su contenido protruye hacia el espacio medular, ¿no? Pinzamiento a las raíces. Hablar de lumbociática también es hablar de estenosis del canal medular. Si esto es lo normal, a la médula, por tumores, hipertrofia de los ligamentos, este espacio se estrecha y tenemos una estenosis del canal medular que también nos va a dar un síntoma de lumbociática, ¿correcto? Las causas para estenosis de canal: hernias, una hernia; 2, quistes sinoviales; 3, hipertrofia del ligamento amarillo que está por fuera; artrosis de las articulaciones facetales. Cualquiera de ellos puede darnos estrechamiento del canal raquídeo y por lo tanto una lumbociática. Pseudociáticas, o sea, no hay compromiso neurológico. Patología de cadera, patología de la articulación sacroiliaca, bursitis trocantérica, infecciones o neoplasias de la región pélvica y el síndrome también del músculo piramidal, que también es una causa de pseudociática. Entonces todo esto uno tiene que tenerlo presente al momento de examinar al paciente. Clínica de la lumbociática. Tienen que recordar la distribución de los dermatomas. ¿Cuántas raíces conforman al nervio ciático? ¿Cuántas raíces conforman al nervio ciático? ¿Cuántas? Son 3 raíces que conforman el nervio ciático. L4, L5 y S1. Son 3 raíces nomás. Y acá está la distribución de esa raíz. L4, la cara interna de la pierna, el mayor interno hasta la mitad interna del dedo gordo. L5, la cara anterior por la parte lateral.
parte del dedo gordo, los tres dedos siguientes, los 4 dedos siguientes, y ese 1, la cara interna, la cara externa del pie. Esta distribución se refleja. L4 tiene como reflejo, ¿dónde se busca el reflejo de L4? En el tendón rotuliano. Cuando ustedes percuten al reflejo rotuliano, están evaluando la raíz L4. L5 no tiene un reflejo donde buscarlo, pero S1 sí. Cuando ustedes percuten el tendón de Aquiles, están evaluando S1. ¿Correcto? Esa es la manera como evaluamos al nervio ciático. Muy bien. Ahora vamos a ver de qué métodos de diagnóstico empleamos para hacer el diagnóstico de las lumbalgias. Las radiografías. Es el método diagnóstico más usual que nos permite hacer muchos diagnósticos sin necesidad de pasar a procedimientos más invasivos. Acá están viendo ustedes la imagen típica de una discopatía. La flecha roja señala todo este oscuro que ustedes ven, es la presencia donde ese disco se ha herniado, ¿no? Esto es un signo indirecto de que hay una hernia. Para confirmarlo tendríamos que hacer una tomografía o una resonancia. Pero la radiografía ya me permite ver indirectamente que hay un daño en el disco vertebral. Como causa de lumbalgia, ¿de qué tipo? Mecánica, como causa de lumbalgia mecánica. Acá estamos viendo lo que señala están observando esta vértebra. Es una vértebra en cuña. Si este es el ancho de una vértebra, este es el ancho, la parte anterior, miren acá, está acuñada, ¿no? Esta es una fractura por osteoporosis como causa de lumbalgia mecánica. Acá estamos señalando con las flechitas rojas, observan estos puentes óseos que unen los cuerpos vertebrales. Esta es una columna en bambú, es la famosa caña de bambú que se ve en la espondilitis anquilosante, lumbalgia inflamatoria. Este es un estadio ya avanzado de la enfermedad. Tomografías. ¿Para qué empleamos las tomografías? Nos permiten detectar las hernias, nos permiten detectar fracturas del cuerpo vertebral, sobre todo para la parte ósea, ¿no? La resonancia magnética de la columna lumbar. ¿Para qué nos sirve la resonancia magnética de columna lumbar? Vamos a ver este procedimiento. Bueno, ¿cuál es la ventaja de emplear resonancia? Primeramente, no utiliza radiación ionizante, a diferencia de una tomografía. Es más beneficiosa para el paciente, no se expone a radiación, ¿correcto? Tiene una mejor resolución, permite ver sobre todo las partes blandas, ¿no? Es no invasiva. ¿Cuándo indicamos una resonancia magnética a un paciente con lumbalgia? ¿Cuándo? Cuando el dolor está más de 4 semanas y no mejora por los medios físicos ni con medidas analgésicas y el dolor es persistente. Inmediatamente hay que impedir una resonancia magnética. Si ese paciente con lumbalgia tiene síntomas sistémicos como fiebre, déficit motor. Pacientes posoperados de una hernia y siguen con el dolor lumbar. Posoperado de una hernia y persisten con el dolor lumbar, indicamos una resonancia magnética. Paciente que tenemos sospecha de estenosis espinal y estamos considerando hacerle alguna intervención. Estas son las principales indicaciones de una resonancia, es decir, para evaluar una complicación neurológica, ya sea por canal estrecho, una hernia discal. Cuando hay fiebre, sospecha de un tumor, tenemos que indicar la resonancia magnética, ¿correcto? Cuando no se puede hacer la resonancia magnética, personas que tengan marcapaso o que tengan un implante metálico, no se puede hacer la resonancia magnética, no va con la radiación ionizante.
O hay personas que son claustrofóbicas, tienen claustrofobia y como eso es un lugar cerrado, como un tubo cerrado y oscuro, y están escuchando el sonido de la máquina, no toleran y salen gritando, no colaboran en el examen. En ellos tampoco se les puede indicar la resonancia magnética, salvo que lo ceden, ¿no? Entre sedado al procedimiento, dormido. Acá estamos viendo, por ejemplo, ¿qué estamos observando acá, jóvenes? Es notorio, ¿no? Es notorio. El espacio oscuro es el disco vertebral. Esa es una en T1. Y estamos observando que ese disco, mira, ¿hasta dónde se va? Está comprimiendo al canal medular, está ocupando un espacio, está afectando a la médula espinal. Una indicación bien acertada para hacer la resonancia magnética con contraste, para evaluar disco vertebral. Acá también se puede visualizar, ¿no? Notoriamente. Miren acá. Acá también hay un problema en el disco vertebral que ha captado la sustancia de contraste. Entonces es una indicación bastante útil antes de ser operado el paciente y después de ser operado. Otra indicación son las espondilolistesis. ¿Qué significa la palabra listesis? Desplazamiento de su sitio de las vértebras, ¿no? Estamos viendo acá una espondilolistesis de L5 que está estrechando el canal medular. Este paciente debe tener déficit motor. Bien indicada la resonancia magnética. Y acá que estamos observando una fractura. No sé la causa de esta fractura, de repente es una neoplasia, pero está bien indicado haberle hecho una resonancia magnética. Vamos a hablar ahora del tratamiento de la columna lumbar, de la lumbalgia. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? ¿Ha quedado claro? Las señales de alarma, la diferencia del dolor mecánico y no mecánico, los exámenes de estudio de imágenes, radiografías, tomografías, resonancia magnética. Ahora vamos a hablar del tratamiento, vamos a hablar, lógico, del tratamiento de la lumbalgia mecánica, ¿no? De la lumbalgia mecánica. Y vamos a ver algunos casitos clínicos. Vamos a pasar primero a los casitos clínicos. Bien, estos son casitos de algunos pacientes que he visto. ¿Qué estamos bien observando? Es una mujer mayor que se dedica a la limpieza de edificios. 3 meses que cursa con lumbalgia. ¿Qué estamos observando en su radiografía en la incidencia antero-posterior? ¿Qué observan, jóvenes? Una desviación, una escoliosis dorso-lumbar. ¿Qué más se observa en esta radiografía? Además de la escoliosis. ¿Qué más se observa, jóvenes? También hay disminución de la mineralización de las vértebras. Y ahora pasamos a la misma placa, pero en perfil. Miren acá. Comparen este espacio y comparen el de acá. Hay signos, señales de una discopatía, ¿no? Esta paciente con lumbalgia de características inflamatorias. Una discoartrosis y una escoliosis lumbar. Con terapia física esta mujer mejoró. Segundo caso. Un varón de 53 años cursa con lumbalgia crónica, o sea, ya tiene más de 4 meses de dolor lumbar. Su lumbalgia es de patrón inflamatorio. Antecedentes, psoriasis. Miren este. Es un gran sindesmofito que está uniendo 2 vértebras lumbares. Este es L5, L4, L3, L2. Un puente óseo. Eso se llama espondilitis psoriásica. Los pacientes con psoriasis, las personas que tienen psoriasis y van a la consulta médica por dolor lumbar, hay que pensar en esta complicación. Una espondilitis psoriásica. El paciente está ahorita en tratamiento con antiinflamatorios, metrotexato y su terapia física. Este es un último caso hace poco. Es un paciente de 41 años de edad, diabético, trabaja acá en el mercado de frutas. Todos los días carga las frutas. Es la manera como se gana la vida. Vino a la consulta al hospital presentando 1 año y medio. 1 año y medio de dolor lumbar.
1 año y medio de dolor lumbar. En estos últimos 3 meses con fiebre, 39 grados de temperatura. Había tenido, ven estas huellas, ven estas marcas, señales, estas cicatrices. Había tenido, según el paciente, ahí unas heridas que él se había rascado. Parece que se le formaron unos pequeños úlceras, ¿no? En la piel, abscesos en la piel. Pasó. Veamos lo que sucedió. Es diabético, ¿ah? Diabético. Esta es su tomografía. ¿Qué estamos observando acá? L3, L4. Destruidas las dos vértebras lumbares, L3, L4. Miren acá, un absceso. De perfil. La destrucción de los dos cuerpos vertebrales y del disco. Es una espondilodicitis infecciosa. Se le hizo un procedimiento, se les extrajo esta secreción purulenta que tenía alojada en la cara anterior y se aisló Staphylococcus aureus. Una espondilodicitis infecciosa por Staphylococcus aureus. Punto de entrada, la piel cutánea. Por eso, nos estamos viendo, las características son diferentes en cada situación, ¿no? Y el enfoque diagnóstico y el manejo es diferente. Bien, entonces vamos a hablar del tratamiento. Muchos pueden mejorar, la gran mayoría mejora solamente con el descanso. Descanso, algún analgésico y en una semana ya están bien, ok. 90% va a mejorar en 2 meses aproximadamente, pero queda un 10% que no mejora. 4, 5, 6 meses y el dolor ya se hace crónico. Esos son los que dan dolor de cabeza en el manejo, pero siguen siendo lumbalgias mecánicas. ¿Bien? Se ha determinado por varios estudios que existen factores pronósticos que nos van a decir que un paciente va a pasar a un dolor lumbar crónico. ¿Quiénes son esos factores pronósticos? La ocupación del paciente. Paciente que ande en su trabajo constantemente agachado o esté muchas horas parado, esa lumbalgia va a ser crónica, va a ir a la cronicidad. Pacientes que refieren dolor extremo, una lumbalgia muy intensa, que hayan tenido más de 3 episodios de lumbalgia, van a ir a la cronicidad. Y aquellos que tienen además asociado la depresión, van a ir a la cronicidad. Son factores de mal pronóstico ya estudiados. Pautas generales: hay que conversar con la persona y explicarle cuál es la causa del dolor, ¿no? Darle tranquilidad al paciente. Muy bien, el reposo inmediato, el uso de medios físicos fríos y calientes y una postura relajante. La mejor posición es el cúbito lateral con las piernas flexionadas, como si fuese un feto. Esa es la posición fetal que se le pide al paciente que descanse. Nunca debe dormir, una persona que tiene lumbalgia no debe dormir boca abajo, porque es peor, ni tampoco totalmente boca arriba. De cúbito lateral, de esa manera relaja la columna, o si quiere dormir de cúbito de frente, se debe colocar unas almohadillas debajo de las rodillas, con las rodillas semiflexionadas. De esa manera relaja la columna lumbar. Posturas relajantes, ¿correcto? Al momento del descanso. Fármacos. ¿Qué fármacos emplearemos para la lumbalgia mecánica? Podemos usar AINES, relajantes musculares, opioides, paracetamol, en fin. Sobre todo los opioides van para cuando se complica